Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, en los foros de fans y en los corazones de muchos de nosotros, la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¿Aún hay amor entre ellos? ¿Recuerda Kerem a Ande con pasión? Vamos a analizarlo todo juntos con lupa, pero también con mucho respeto, porque estamos hablando de personas reales. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes jugosos y análisis profundos que tenemos preparados para ustedes. Suscríbanse ya. Bueno, vamos al grano. Ander Ercel y Kerem Bürsin. Dos nombres que evocan imágenes de romance, risas y por supuesto, la inolvidable serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad. Ande y Kerem se enamoraron. Un cuento de hadas moderno. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle. Eran la pareja del momento, la personificación del amor y la felicidad. Viajes juntos, miradas cómplices, mensajes cariñosos en redes sociales. Todo parecía indicar que su amor sería eterno. Las redes sociales se convirtieron en un álbum de fotos virtual de su relación. Cada publicación era un grito de amor, una declaración de intenciones. Los fans se deleitaban con cada detalle imaginando un futuro juntos, un hogar, una familia. Las cuentas de Instagram y Twitter de ambos actores se inundaban de comentarios positivos, felicitaciones y buenos deseos. Incluso se crearon hashtags específicos para celebrar su amor, hashtags que se convertían en tendencia mundial en cuestión de minutos. Pero como sabemos, la vida a veces nos juega malas pasadas. Y el cuento de hadas llegó a su fin. Ande y Kerem rompieron. Una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y dejó a muchos fans con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. El silencio sepulcral que siguió al anuncio de la ruptura solo alimentó aún más los rumores y las teorías conspirativas. Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de opiniones, con análisis detallados de cada entrevista, cada gesto, cada mirada. Algunos culpaban a la agenda apretada de ambos actores, alegando que la falta de tiempo y la distancia habían erosionado la relación. Otros apuntaban a la intromisión de terceros, mencionando supuestas infidelidades y conflictos con el entorno de la pareja. Algunos apuntaban a las presiones de la fama, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. La fama, como una espada de doble filo, les había catapultado al estrellato, pero también les había privado de la privacidad y la normalidad. Cada paso que daban era vigilado, cada palabra que pronunciaban era analizada. La presión era constante y la exigencia de mantener una imagen perfecta podía llegar a ser asfixiante. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban. Quizás, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, sus visiones de futuro no coincidían. Quizás tenían prioridades diferentes, ambiciones distintas. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, y lo que parecía un destino común puede transformarse en una encrucijada. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la ruptura fue un hecho consumado. El castillo de arena que habían construido juntos se desmoronó, dejando tras de sí un reguero de tristeza y desilusión. Los fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación, se sintieron traicionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo: ¿aún hay amor entre ellos? ¿Recuerda Kerem a Ande con pasión? Esta es una pregunta difícil de responder, porque solo ellos saben lo que realmente sienten. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas, observar su comportamiento y tratar de descifrar las señales que nos envían. Nos convertimos en detectives del corazón, buscando pistas en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Analizamos sus entrevistas, revisamos sus redes sociales, escudriñamos cada detalle en busca de una señal, una prueba irrefutable de que el amor aún perdura.
En primer lugar, es importante recordar que el amor no desaparece de la noche a la mañana. Cuando dos personas han compartido momentos intensos, cuando han construido una relación profunda, es muy difícil olvidar todo lo que vivieron juntos. El cariño, el respeto y la admiración pueden permanecer, incluso después de la ruptura. El amor, como una semilla plantada en el corazón, puede tardar en germinar, pero una vez que lo hace, sus raíces se entrelazan profundamente, creando una conexión difícil de romper. Aunque la relación haya terminado, la memoria de los momentos compartidos, las risas, los besos, los sueños, permanece grabada en el alma, como un tatuaje invisible. En el caso de Hande y Kerem, la conexión que tenían era evidente. No solo eran compañeros de trabajo, sino que también eran amigos, confidentes y amantes. Esa conexión no se borra fácilmente. Es probable que a pesar de la separación, ambos sigan sintiendo algo el uno por el otro. Su relación trascendió la pantalla, se convirtió en algo real, tangible. Compartieron momentos íntimos, secretos, confidencias. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, celebraron juntos los éxitos. Crearon un vínculo que va más allá de la simple amistad o el compañerismo. Pero, ¿es amor? ¿Es pasión? Eso ya es más complicado. La pasión puede desvanecerse con el tiempo, puede transformarse en algo diferente. El amor puede evolucionar, puede madurar. Es posible que Kerem recuerde a Hande con cariño, con nostalgia, incluso con un poco de tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Pero eso no significa necesariamente que siga enamorado de ella de la misma manera que antes. El amor, como un río, puede cambiar de curso, puede secarse, puede transformarse en un lago tranquilo o en un torrente impetuoso. La pasión, como una llama, puede arder intensamente al principio, pero con el tiempo puede extinguirse, dejando tras de sí solo brasas incandescentes. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas, Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Esto no quiere decir que hayan olvidado su pasado, pero sí indica que están abiertos a nuevas experiencias, a nuevas relaciones. La vida sigue su curso y ambos actores, jóvenes y exitosos, tienen derecho a rehacer sus vidas, a buscar la felicidad en otros brazos. No podemos pretender que se queden anclados en el pasado, esperando eternamente a que el otro regrese. Es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Aunque muchos fans deseen que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, la realidad es que es poco probable que eso suceda. El tiempo pasa, las personas cambian y las relaciones evolucionan. La esperanza es lo último que se pierde, pero debemos ser conscientes de que a veces, los cuentos de hadas no tienen un final feliz. Sin embargo, hay pequeños detalles que nos hacen pensar que el recuerdo de Hande sigue vivo en la memoria de Kerem. En algunas entrevistas, se le ha preguntado indirectamente por ella y ha respondido con evasivas, pero con un brillo especial en los ojos. En las redes sociales a veces le da me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam, lo que demuestra que sigue conectado con ese proyecto y por ende con Hande. Estos pequeños gestos son como migajas de pan que nos permiten seguir el rastro de su pasado amoroso. El brillo en los ojos, la sonrisa tímida, el me gusta accidental, pequeños detalles que revelan que el recuerdo de Hande sigue vivo en su corazón. Son gestos sutiles, pequeños guiños que pueden significar mucho o nada. Pero que sin duda alimentan la esperanza de los fans más acérrimos. Para los fans, estos pequeños gestos son la prueba irrefutable de que el amor aún perdura, de que la llama sigue viva. Se aferran a estas migajas de esperanza, alimentando la ilusión de un posible reencuentro. Por otro lado, también es importante considerar la personalidad de Kerem Bürsin. Es un hombre discreto, reservado, que no suele hablar de su vida personal. Es posible que incluso si sintiera algo por Hande, no lo haría público. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Kerem es un hombre que valora su privacidad, que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Es un hombre que no se deja llevar por las emociones, que prefiere analizar la situación con calma y objetividad. Es posible que incluso si sintiera algo por Hande, no lo admitiría públicamente, prefiriendo mantener sus sentimientos en secreto. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿aún hay amor entre Hande y Kerem? La respuesta es, no lo sabemos. Solo ellos lo saben. Podemos especular, podemos analizar, pero nunca tendremos la certeza absoluta.
No podemos leer sus mentes, no podemos saber lo que realmente sienten en lo más profundo de su ser. Solo ellos conocen la verdad, y solo ellos pueden decidir si compartirla o no. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue especial, que marcó un antes y un después en sus vidas y en la vida de muchos de nosotros. Y que independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre habrá un vínculo entre ellos, un recuerdo imborrable de un amor que trascendió la pantalla. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, seguirá siendo recordada como un cuento de hadas moderno, una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un instante. Es importante recordar que son personas con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. No debemos presionarles para que hagan algo que no quieren hacer, ni alimentar falsas esperanzas. Debemos dejarles vivir sus vidas a su manera, con libertad y felicidad. Su felicidad debe ser nuestra prioridad, aunque eso signifique que no vuelvan a estar juntos. Debemos respetar sus decisiones, y apoyarles en sus caminos individuales. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado analizar el tema con la mayor objetividad posible, pero también con el cariño y la admiración que sentimos por Hande y Kerem. En resumen, hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en pantalla hasta su ruptura. Hemos analizado las posibles razones de su separación y hemos tratado de descifrar si aún hay amor entre ellos. Hemos concluido que la respuesta es incierta, pero que su vínculo fue especial y que siempre habrá un recuerdo imborrable de su historia de amor. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció su relación? Déjenos sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdenos a crecer y a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.